Hola, saludos nuevamente estudiantes de hidráulica básica. El día de hoy vamos a continuar con nuestro temario y vamos a ver una nueva aplicación del teorema de Bernoulli. Como recordarán, el teorema de Bernoulli es uno que nos establece que cuando existe flujo, la energía que nos permite ese flujo se puede componer de la suma de tres distintos tipos de energía: la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión. Esto es importante tenerlo siempre en mente cuando hablamos de este teorema, dado que planteado entre puntos donde sabemos que el flujo se establece, es decir, hay movimiento entre un punto y otro, ese mismo movimiento pues es gracias a la existencia de esa energía que contribuye al movimiento. Debemos recordar que el teorema de Bernoulli establece que hay una conservación en la energía que hay para que un fluido se mueva, para que haya flujo, y esa totalidad de esa energía pues se puede descomponer en tres partes. Cuando aplicamos el teorema de Bernoulli, lo que nosotros aspiramos es a determinar algún tipo de energía específica que nosotros no conocemos de antemano, aplicando estos principios de que es la suma de los tres tipos de energía. Bueno, este es un ejemplo que, bueno, lo he puesto varias veces en cursos anteriores, y lo que me gusta de él es que nos permite entender varias cosas. Principalmente la aplicación del teorema, para ir perdiendo un poco de miedo a esta ecuación un tanto extraña, y al mismo tiempo porque permite entender otros conceptos asociados a la presión. Recuerden que cuando hablábamos de hidrostática, hablábamos principalmente de la ecuación fundamental de la hidrostática, que era presión igual a peso específico del líquido por una determinada altura. Bueno, ya en movimiento de líquido, ya en flujo establecido, en hidrodinámica, la presión existe todavía, ¿no? Y puede ser de naturaleza hidrostática y de naturaleza hidrodinámica. Pero tengamos presente eso. Recuerden también la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica o una presión al interior de algún lugar. Entonces, en este ejercicio en particular, lo que tenemos es un depósito que contiene una cantidad de agua y hay un sifón que está trabajando de tal manera que el flujo se establece desde este depósito hasta este otro punto. Es decir, en principio el agua que se encuentra en 1 entra por este sifón, transita a lo largo de él y sale en forma de chorro hasta llegar a este lugar que se encuentra abajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular en base a estos datos cuál es el valor del gasto caudal que fluye a través de este sifón y cuáles son las cargas de presión que hay en este, que es el punto más elevado del sifón, y en este, que es un punto inmediatamente antes de que salga mediante este chiflón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a establecer lo siguiente. Hay un depósito que guarda un cierto nivel, que aquí tiene una cierta altura, con respecto a estas otras dimensiones. El diámetro del sifón es el mismo hasta llegar a B. Aquí, bueno, hay una pequeña reducción, hay un diámetro más pequeño, que vamos a decir que es un chiflón, que es un poco más reducido. Estos son los datos que necesitamos únicamente para determinar el gasto en el sifón y la carga de presión en A y B. Primero, vamos a establecer el teorema de Bernoulli entre dos puntos. Muy importante antes de comenzar ese planteamiento, definemos cuál es nuestro eje de referencia. Aquí voy a definir el eje de referencia de tal forma que pasa por el punto 2. Y esto lo voy a hacer porque me va a ser conveniente para establecer algunas simplificaciones. Una vez que escojo el eje de referencia ya no lo debo de cambiar. Es decir, si voy a resolver todo el problema para todos estos puntos, debo hacerlo con respecto al mismo eje de referencia. Ahora establezco el teorema que nos dice que la suma de tres tipos de energía es la totalidad de la energía que permite el movimiento del flujo. Si lo planteo entre el punto 1 y el 2, es decir, entre este punto y este otro, yo lo que encontraría es que la cantidad total de energía debe conservarse. Aquí hago otra pequeña precisión. Cuando hablamos de teorema de Bernoulli, usualmente podemos plantear que las pérdidas de energía no son considerables o son muy pequeñas. En este caso, no estamos
o no tenemos medios para evaluar pérdidas de energía, así que vamos a considerar que la energía se conserva completamente. En la realidad, y cuando hagan diseños ya de ingeniería, pues eso no es así. Habrá que tomar en cuenta las pérdidas, pero en esta ocasión vamos por partes. Establecemos el teorema de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Pero aquí vamos a hacer algunas simplificaciones. La primera simplificación que haremos es que, con respecto a este eje de referencia, la energía potencial en Z1 tiene un valor. No puedo regresar tantito acá para que veamos más o menos cómo sería. Sería la suma de este punto 15 más este 1,22. Ese sería la Z1. La velocidad en 1, estableciendo que aquí es un nivel constante, pues podemos decir que la velocidad que experimenta el agua en ese punto es muy pequeña, dado que todavía no está entrando al sifón, y podemos plantear que es a efectos prácticos 0. Entonces, en la energía total en 1, Z1 si tiene valor, la velocidad en 1 pues es casi 0, podríamos plantear que no tiene valor. ¿Cómo es la carga de presión en 1? Bueno, aquí vamos a acordarnos un poco de ese concepto de la presión absoluta. Recuerden que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión que hay al interior. En este caso podemos hablar de presión hidrostática. En este punto 1 no hay presión hidrostática porque no hay agua por arriba de él, pero sí hay presión atmosférica. Pasémonos al punto 2. Z subíndice 2. Mi eje de referencia coincide con la localización del punto 2, por tanto, Z2 sería 0, ¿sí? Ahí es donde es importante que nosotros indiquemos dónde estaría nuestro eje de referencia. Velocidad en 2 al cuadrado sobre 2G, recuerden, estas son las energías cinéticas. Esta sí tiene un valor, porque por aquí es donde está saliendo el agua, y recuerden que por ecuación de continuidad, en el caso de flujo permanente y uniforme, gasto es igual a área por velocidad, y nos generaría una determinada velocidad de salida. No la conocemos. Y la presión, la carga de presión en 2, pues aquí lo que podríamos plantear es que no hay ya acción propiamente hidrostática, en el sentido de que la suma de todas esas energías se componen principalmente de la energía cinética. Entonces, si bien puede existir una energía de presión, lo que podemos plantear es que esa energía de presión es únicamente la que se podría explicar por la presión atmosférica, o podemos explicarlo así, dado que entra en contacto con la atmósfera, porque aquí ya está saliendo nuevamente hacia la atmósfera, ya está fuera del tubo, del sifón, esa presión es únicamente la presión atmosférica. ¿Cómo es la presión en 1 y la presión en 2? En términos absolutos, pues solamente son presiones atmosféricas, entonces son dos valores iguales, porque el peso específico del líquido es el mismo. Así que en este caso, presión 1 y presión 2, al ser iguales, pues se pueden cancelar. Reduciendo este planteamiento del teorema entre 1 y 2, llegamos a esta solución, que la cantidad de energía total en 1 es solo la energía potencial Z1, y la cantidad de energía total en 2 es solo la energía cinética que se encuentra en el punto 2. Sustituyendo los términos y haciendo un despeje, llegamos a este valor de velocidad en 2, lo podemos despejar sin mayor problema, y llegaríamos a este valor, 5.18 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad del flujo en el punto 2, y recuerden que también por condición de flujo uniforme y permanente, todo el gasto que entra por aquí es igual a todo el gasto que sale, así que el gasto que hay en 2 es igual al gasto que hay en B y es igual al gasto que hay en A. Luego entonces, si también conocemos el área en el punto 2, que recuerden que dimos el diámetro al inicio, me regreso para que lo podamos ver, es este de acá, el chiflón, este es un chiflón, aquí todavía es el sifón. Calculo yo entonces ahora, me adelanté un poquito, calculo yo entonces ahora esa área y tengo la velocidad y finalmente encuentro el gasto. Este es el gasto que está escurriendo a través del sifón. Y bueno, con esto ya resolveríamos la primera parte del problema. Ahora hay que calcular la carga de presión en A y la carga de presión en B. Ahora, para
resolver lo demás, vamos a plantear nuevamente el teorema de Bernoulli en 2 puntos. Ahora vamos a plantearlo entre 1 y A. Y aquí, bueno, vamos a indicar todas las posibles energías que pueda haber, y vamos a plantear si los conocemos o no. Si le pongo una palomita, quiere decir que sí lo conozco de antemano, y si le pongo una interrogación es la que yo debería de calcular. Aquí donde le pongo unos puntitos suspensivos, bueno, yo puedo hacer una pequeña consideración que voy a explicar ahora. Z1 es conocida y sabemos su valor. B subíndice 1 al cuadrado sobre 2G, como establecimos en la condición anterior, es una velocidad tan pequeña que es 0. Entonces, bueno, es conocida, pero no se toma en cuenta. La presión en 1 es únicamente la presión atmosférica. A efectos prácticos podemos decir que es 0, aunque lo podríamos evaluar si nosotros que tenemos ese dato. En este caso no lo tenemos, pero como lo hicimos anteriormente, dijimos que únicamente a efectos de presión hidrostática, pues nada más está planteándose como actuante pues la presión 0 en ese punto. ZA la conocemos, sí, tenemos la distancia que hay desde el eje de referencia hasta A, podemos verlo en el esquema. B al cuadrado sobre 2G también la podemos conocer, aunque habrá que calcularla porque pues ya tenemos el gasto que escurre acá en 2 y sabemos que es el mismo que hay en B y sabemos que es el mismo que hay en A. Si bien no sabemos cuál es su velocidad, sí sabemos cuál es su área y sí sabemos cuál es el gasto, así que podemos despejar la velocidad sin mayor problema. Y no conocemos la carga de presión, esa es la que habría que obtener. Reduciendo y simplificando llegamos hasta estos valores, estas variables, y podemos despejar la carga de presión. Z1 y ZA ya los conozco, B subíndice A no lo conozco, pero como dije anteriormente lo puedo calcular a partir de la ecuación de continuidad, y llegaría yo a esta expresión. De tal forma que al sustituir todos los valores, llego a este resultado. La carga de presión es menos 2.88, pero ojo, recordemos, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática. En el problema no conocemos cuál es el valor de la presión atmosférica, pero podemos establecer que si ese valor de presión atmosférica es el 0, un 0 relativo, lo que nos está diciendo este resultado es, en estricto sentido, que en este punto la carga de presión es menos 2.88 metros menor a la presión atmosférica. Es decir, no quiere decir que haya un vacío, ni quiere decir que haya ausencia de materia, ni quiere decir que sea incorrecto. Simplemente lo que nos está diciendo es que la presión en este punto es menor a la presión que hay en este otro punto. Si bien la suma total de las energías se conserva, la presión es menor y tiene que ser menor porque si no fuera menor no se podría establecer el flujo en este sentido. Bien, faltaría únicamente calcular el otro punto. Igual aquí se los dejo en el video para que ustedes lo vayan razonando. Porque aquí en este caso estoy diciendo que es conocido y bueno, se hace la consideración. En este caso, bueno, pues igual la velocidad en B, pues ya no la voy a volver a calcular. Bueno, de hecho sí la conozco, es igual a A, porque el gasto en A y en B es el mismo, la velocidad es la misma, y ya la calculé anteriormente, llegaría yo a este resultado. La carga de presión en B es 0.78 metros. Esto quiere decir que la carga de presión en ese punto es 0.78 veces más que la presión atmosférica. Y bien, con esto concluiríamos esta pequeña aplicación del teorema de Bernoulli. Vamos a continuar con el temario y bueno, les pido por favor estudien este ejercicio, dado que bueno, tendremos el examen parcial la siguiente semana y pues hay cosas que tienen que tomar en cuenta para su acreditación favorable. Bien, por el momento es todo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.